Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Tenemos invitada al doctor Miguel Ángel Wagnelli, que en breve nos cuenta un poquito de su trayectoria con el tema de crecimiento y todas las dudas que nos hicieron llegar acerca de crecimiento, mitos y realidades, así es como la llamamos el día de hoy esta sesión. Miguel Ángel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos a los papás que nos escuchan un poquito de ti. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, Moni. Yo soy pediatra, estudié pediatría en el Centro Médico Nacional La Raza, soy endocrinólogo pediatra, hice la subespecialidad en el Hospital Materno-Infantil Valdebrón de Barcelona eh, y tengo también una maestría en ciencias médicas, mi área es epidemiología clínica y estoy haciendo el doctorado en la misma área, eh, tratando de hacer una carrera de investigador. Aparte, bueno, tengo mi consulta privada en varias partes de la Ciudad de México. Muchas gracias, bienvenido. Al final podrán tener sus datos para seguramente inquietudes que van a surgir. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a ir platicando de estas dudas que surgieron. Es inicialmente cómo saber si mi hijo está creciendo adecuadamente, doctor Miguel Ángel. Sí, esa es probablemente la pregunta más común y es, es parte de la preocupación que tienen muchos papás, salvo cuando los niños crecen mucho, Ujú. casi todos los papás les preocupa si es suficiente, si está bien, si está mal. Eh, entonces, primero, hay un par de tips que les puedo dar. Eh, Uno de los primeros datos que muchos papás toman como referencia para saber cómo están y aparte a veces incluso para preocuparse si están bien o mal en temas de crecimiento, es el grupo escolar. Ahorita evidentemente estamos todos en cuarentena, pero Claro. es muy clásico que van al festival escolar o van a fin de año, Día de las Madres, Día del Padre, etcétera, y de repente salen todos los niños del grupo y dicen, está muy bajita mi hija o está muy bajito mi hijo. Entonces, esa, por ejemplo, esa no es una buena idea de ver cómo están los niños. ¿Por qué? Porque en el mismo grupo escolar puede haber niños de enero y de diciembre que hicieron o no pre-first, por ejemplo, y que de repente tienen diferencias en edades. Entonces, esa no es la mejor idea de compararlos. La mejor forma de saber si realmente están bien o no sería compararlos con niños exactamente de su edad, que fueran incluso la misma edad con meses. Como eso es complicado, lo que usamos son unas gráficas que a lo mejor a muchos papás les suena. Los pediatras tendríamos que utilizarlas porque la realidad es que muchos no lo usan. Estas gráficas que lo que nos dicen es, a grandes rasgos, las famosas curvas de crecimiento que se ven unas curvitas así en una gráfica. Lo que nos dicen es cómo está mi hija o mi hijo respecto a los niños exactamente de su grupo de edad. Y ahí es donde puedo saber si están bien, si están bajitos, si están altos o cómo están. Y la otra que nos sirve de referencia como para saber hacia dónde está, hacia dónde van más o menos, es la estatura de los papás. Muchos papás, muy curioso, llegan a la consulta diciendo, como que de entrada dicen, bueno, ya sé que no somos muy altos, pero queremos ver si no es que nuestro hijo está muy bajito. Como que de entrada, un poco como se autodescalifican. Así le digo yo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener información objetiva, ¿no? No es nada más lo que opinemos nosotros, sino realmente cómo estamos. Entonces, hay una fórmula muy sencilla eh, para calcular la estatura que podemos esperar de nuestros hijos. Se llama la fórmula de Tanner. Entonces, se suma en centímetros estatura de papá y estatura de mamá. Cuando se trata de niños, varones, estas dos mediciones, estatura de papá en centímetros, estatura de mamá en centímetros, más 13 entre 2, eso nos da una estatura. Y para las niñas es la misma fórmula, pero es estatura de mamá, estatura de papá, menos 13 en el caso de niñas, entre 2. Eso nos da una estatura y eso tenemos que tomar en cuenta que es un rango. A partir de esa estatura se considera que 5 centímetros hacia arriba y 5 centímetros hacia abajo predice la estatura final de casi cualquier chico. Bueno, no, se dice que lo predicen en el 80% de los casos aproximadamente. Hay niños que son más altos y más bajitos. Y si ustedes mismos como papás hacen ese cálculo y tienen la estatura de sus padres, muchos de ustedes van a ver que no salieron conforme a la fórmula, porque no predice todos con precisión.
pero bueno, nos da una buena idea de lo que está pasando. Entonces, basado en ese dato, en esa medición, más bien en el resultado de esa ecuación, también sabemos si realmente lo que apunta para las niñas y los niños está bajito, está promedio o está más alto. Y entonces ya de antemano podemos predecir si va a ser una persona de unos 58 o unos 60 y que no esperemos que esté entre los niños más altos de ese salón, aunque puede variar a lo largo de los años el crecimiento de ese niño, ¿no? Así es, y lo contrario, de repente hay niños que tienen una muy buena perspectiva de crecimiento, porque los dos papás, la mamá es probablemente una estatura a lo mejor promedio, unos 58, 60, unos 62, y el papá tiene buena estatura, eso por ejemplo para un niño le da un muy buen potencial de crecimiento. Y a veces teniendo ese buen potencial vemos que están bajitos digamos que no están creciendo, pareciera que están creciendo abajo de su potencial, también es un dato que nos indica que algo podría no estar bien. No necesariamente cualquier problema de crecimiento es una enfermedad, pero es muy común. Entonces, sí es importante de alguna manera estar seguros de que no es algo malo porque hay niños que simplemente van creciendo un poco más tarde o su ritmo de crecimiento es diferente al de otros niños. Y eso es normal y así son ellos. Y, por ejemplo, hay muchos varones que van creciendo a un ritmo diferente de los otros niños y sin embargo llegan a una muy buena estatura. Cuando preguntamos a los papás dicen, claro, yo era muy bajito hasta la secundaria y di el estirón por ahí de la prepa. Entonces eso es común que a los niños les pase. Sin embargo, bueno, lo ideal es realmente tener datos objetivos para saber cómo están creciendo los niños. Y aquí entonces también súper importante el decirle a la audiencia que la consulta del niño sano es súper importante. Como dijo el doctor, la mayoría, o sea, si no es que no, no sabía que yo no todos, al menos la mía sí. Saludos, doctora Jimena Zavala, de mi niña. Lleva el control del niño sano, ¿no? Y va viendo cómo crecen y si en algún momento se está quedando por debajo o que se recupere, ¿no? Es bien importante, pues, Eh, no esperarnos hasta que ocurra algo ya inminente, sino es importante acudir al control del niño sano. Claro, ahorita están un poco limitadas, difícil salir, demás, pero en condiciones normales acudir a revisión, ¿no? Así es, eventualmente la cuarentena terminará. Eso esperamos todos, ¿no? Pero bueno, el punto más importante, lo que dices es fundamental. En general, hay un fenómeno muy curioso. Cuando los papás tienen a su primer bebé, lo llevan puntualmente a su consulta de cada mes el primer año, luego los 3 meses el segundo año. Como que muchos papás a partir de los 2 años es como si se hubieran graduado del pediatra, se acabó, que se enferme, gripa, tos, diarrea, cuestiones por el estilo, lo llevan al pediatra. Se les olvida, y a veces los pediatras también se olvidan de recordarles que los niños hay que verlos una vez al año. Precisamente por eso, porque una de las preguntas, por ejemplo, a alguien seguramente de quien nos está viendo, puede tener hipotiroidismo. Eso, tú sabes, es una de los problemas más comunes endocrinológicos en mujeres, en México y en todo el mundo. Y una pregunta muy común es, si yo como mamá tengo un problema de tiroides, ¿qué tan probable es que se lo pase a mis hijos? Y eso es una pregunta que me hacen muy frecuentemente en redes sociales. ¿A qué edad tengo que hacer un perfil tiroideo a mi hijo o a mi hija para ver si va a tener problemas de tiroides? No, no hace falta y no está recomendado. Lo realmente importante es ver que crezcan adecuadamente, porque si tienen un problema de tiroides, por ejemplo, la manera que más frecuentemente se manifiesta es como talla baja. Entonces se va a empezar a frenar su crecimiento, pero si no hay alguien que los esté viendo, midiendo, graficando, etcétera, no se van a dar cuenta o se van a dar cuenta muy tarde. Otro tip que les voy a dar al costo a quienes nos están viendo es acerca de los pediatras. Eh, es muy común y yo lo veo mucho en tecnología cuando van a evaluación del crecimiento, les enseño las gráficas de crecimiento y les pregunto que si alguien ya las había visto antes. Y una inmensa mayoría de los papás nunca las ha visto. Y les pregunto, bueno, ¿tienen un pediatra de cabecera? Sí, pero cuando le preguntamos si todo está bien, nos dice que sí y ya, no nos da más información. Entonces, muchos pediatras yo sé que sí lo hacen, lo que sucede es que no se lo muestran a los pacientes. Ustedes como papás tienen todo el derecho de decirle,
le está haciendo una gráfica, muéstremela. Es importante porque yo como papá me quedo más tranquilo de cómo está. Y si puede, pues explíquemela, ¿no? En otros casos lo que sucede es que muchos pediatras se quedan con el dato nada más y francamente no lo están graficando. En esos casos, bueno, no sé si se llegaría al grado de decirles que cambien de pediatra, pero sí hay mejores maneras de hacer el seguimiento de los niños, porque lamentablemente desde este lado, donde hacemos la evaluación de crecimiento, muchos niños llegan tarde y les preguntamos si tenían un pediatra, si tenían alguien que les hacía un seguimiento adecuado y decían, sí, lo llevamos al pediatra con mucha frecuencia, el pediatra de toda la vida, y nunca nos dijo nada de crecimiento. Y probablemente lo que sucedió fue justamente que probablemente no lo graficaban, no lo evaluaban de manera adecuada. Y yo les paso el tip como mamá, a lo mejor de que la pediatra tiene sus gráficas y yo también tengo mis gráficas. Entonces, desde el primer día ella se queda con unas gráficas, traes tus gráficas y no pasa el día, digo, soy médico, pues el día de, ay, se me olvidaron, pero en ese momento, pues a la siguiente consulta te la volvías a poner al corriente, llegabas tu cartilla y ahí venía, ¿no? Entonces, es una forma de que a lo mejor si tu pediatra no lo propone, ay, doctora, mire, tengo estas gráficas que las saqué de crecimiento tal cual en cualquier página de internet y compartirle que en esa consulta vaya registrando en esa gráfica y que tú puedas pedir, oiga, doctora, ¿y cómo está de acuerdo a esta gráfica? Y pedir explicación, ¿no? Porque también, pues hace falta empoderar a veces a los pacientes en qué pueden obtener de su consulta. Así es, si quieren les puedo, yo tengo una página, tengo un blog un poco abandonado, pero ahí está todavía. Excelente. La página viene donde se pueden, ya los tengo listos para bajar e imprimir las gráficas de niños y niñas. Entonces, si quieres, lo compartimos el enlace Ujú. para quien lo quiera pueda entrar, imprimirlas y los pueden tener a la mano para que sepan cómo, digo, tenerlas a la mano y en alguna consulta que vayan, le pueden pedir, como tú comentas, está padrísimo, llevar al pediatra, oiga, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está mi hijo? ¿No? Sí, claro, no, excelente. Al final vamos a tener todos estos datos. Nos pregunta una mami si es un mito o realidad que sí es normal que duelan los huesos por el estirón, el hueso de las piernas o demás. Si es un dolor muscular o realmente es un dolor como le conoce la población normalmente común por dolor por el estirón. ¿Qué hay de eso? El dolor del estirón, el dolor de crecimiento, se sabe muy poco porque como no es algo muy grave, vaya, son dolores que son, hay niños que sí llegan a veces hasta a llorar, de que es muy fuerte, pero se considera que no es algo grave, no es algo, no refleja una enfermedad grave de fondo o algo por el estilo. Entonces, se sabe poco acerca de ellos, pero lo que sí se ha visto en los últimos años, y hay varios estudios muy interesantes al respecto, es que parece ser que estos dolores de crecimiento son debidos a deficiencia de vitamina D. La vitamina D normalmente la conocemos porque es esa que se produce cuando nuestra piel se expone al sol y entonces la piel empieza a convertir ciertas sustancias, principalmente derivados de colesterol, en esta vitamina. Y es muy importante porque mejora la absorción de calcio del intestino, de lo que comemos, a la sangre y los niveles de sangre también ayuda que el calcio en ella, en la sangre, se deposite mejor en los huesos. Y si pensamos que los niños están creciendo, pues necesitan grandes cantidades de calcio para que sus huesos capten ese calcio y vayan creciendo. Lo que se ha visto es que es muy frecuente que tengan alteraciones en niveles bajos de vitamina D o que están elevadas incluso algunas sustancias relacionadas con el metabolismo de los huesos. Y entonces cuando a estos niños se les da vitamina D, mejora mucho los dolores, disminuyen y prácticamente se quitan. Empíricamente, es decir, en mi laboratorio, ¿no? En mi consultorio, yo cuando veo a estos niños, yo lo he aprendido a buscar como intencionadamente y preguntarle a los niños, porque muchas veces no lo dicen, se los olvida, ¿no? Pocas veces realmente es motivo de consulta. O les pregunto, ¿te duelen? Sí, y los reviso, etcétera. Esos niños, cuando yo les doy vitamina D en cantidades adecuadas, mejoran muchísimo y prácticamente en la mayor parte de los casos se quita. Ahora, algo muy importante. Hay que estar seguros de que son dolores de crecimiento y no son un problema ortopédico. Ujú. De crecimiento nuevamente son abajito de las rodillas, una zona que es el hueso el hueso de la pierna abajo de la rodilla se llama tibia. Hay una zona que es un poquito protuberante.
más común donde duele, de como arribita la espinilla y el tobillo incluso son las zonas donde suele doler. Ujú. Vemos que son dolores de crecimiento por varias características. Es en esa zona, en esa que mencionabas de la pierna, es más intenso conforme pasa el día, es decir, más fuerte en el mediodía, en la tarde y en la noche. Muchos niños en la noche es cuando más se quejan. Cuando descansan durante la noche se les quita y amanecen sin dolor. Es simétrico, se presenta en las dos piernas. Y básicamente esas son las características. Si es solamente de un lado, es en otro sitio, si parece más muscular. En muchos casos, lo ideal es, para estar seguros de que es esto, puede ser necesario que los valore un ortopedista pediatra para saber que no es un problema ortopédico, que no es algún problema de rodillas, de pisada inadecuada, que necesite plantillas, etcétera. Pero incluso muchos ortopedistas dicen, los consultan por el dolor, no tienen nada y lo dicen, tiene un pie plano muy leve y les mandan plantillas muy pequeñas y a veces lo que tienen son dolores de crecimiento. Esto, si ustedes incluso lo llegan a buscar, es muy poco conocido. Eh, eh, Muchos pediatras no lo conocen, muchos ortopedistas no lo conocen. Es algo, nuevamente, como no es algo grave, no es un problema serio, los dolores de crecimiento, tampoco hay mucha gente que se ponga a investigar ni que tampoco difunda mucho esta información. Pero vaya, la cantidad de información que hay es suficiente para decir que sí, sí funciona y que eh, que es algo tan sencillo como darles vitamina D, que puede ser unas gotitas o puede ser unas pastillas para que se las tomen, ¿no? Y que es verdad que existe entonces. Exacto, sí. Sí, y otra pregunta súper frecuente y muy interesante, a lo mejor como no, muchos no estamos en ese caso, hay niños que se encuentran en ejercicios, gimnasias de alto rendimiento, mencionan que son a 3 4 horas de entrenamiento, entonces, ¿afecta el crecimiento un entrenamiento de esta intensidad? O sea, se me ocurre clásico, vemos a las gimnastas de las Olimpiadas que son pequeñitas, Ujú. o sea, ¿va a afectar realmente su crecimiento? ¿Es algo que podemos esperar que llegue a ocurrir, que estamos sacrificando crecimiento a costa de que a mi hija le encanta la gimnasia y va a estar ahí 3 4 horas, pero va a ser una campeona? ¿Qué pasa con esto? Súper frecuente esta pregunta, doctor Miguel Ángel. Fíjate que sí, es muy frecuente y hay un gran mito. El gran mito es, hay un grupo de ejercicios que promueven el crecimiento, natación y básquetbol principalmente. Y hay un grupo de ejercicios que dañan el crecimiento, gimnasia, artes marciales, ballet de niñas. Bueno, algunos niños que llegan a practicarlo. Y es muy frecuente, incluso muchos médicos, muchos pediatras lo dicen. Y no, todo este tema viene de las gimnastas olímpicas, precisamente en los años 70, que con la época de Nadia Comaneci y todo esto, todas eran muy bajitas. Y hay mucha investigación al respecto muy interesante. En resumen, es esto. Niños que practican más de 12 horas de ejercicio intenso a la semana se llaman jóvenes atletas. Sea nado sincronizado, natación, básquetbol, gimnasia, lo que sea que hagan, fútbol americano, rugby, independientemente de lo que hagan, más de 12 horas de ejercicio intenso, lo que sucede es que si no comen bien, si no ingieren la cantidad suficiente de calorías para compensar el ejercicio que hacen, el ejercicio empieza a robarle calorías al crecimiento. Eso es esencialmente cómo funciona. Todos los niños que están en esta categoría de jóvenes atletas necesitan estar valorados siempre por nutrición pediátrica para que calcule sus calorías, vean lo que necesitan, etcétera, etcétera. Son niños que a veces, por ahí cuando ganó Michael Phelps en 2008 los montones de medallas, sacaron unas fotos de lo que desayunaba y era una mesa entera de comida que podría alimentar a una familia. Pero pues era lo que necesitaba porque él entrenaba en sus mejores épocas 8 horas al día, 7 días a la semana, que es una cantidad increíble de energía. Entonces, en esos casos, pues eso es lo que les pasa, la alimentación. ¿Por qué los chicos de básquetbol son más altos? Porque los bajitos los va sacando del equipo, punto. Porque Ujú. las gimnasias son más bajitas, porque las que crecen mucho de repente no pueden hacer las mismas cosas que hacen las niñas más bajitas. No necesariamente, pero en general es la regla. Pero esa es la razón por la cual los de básquetbol son altos y las de gimnasia y las de ballet tienen que ser más bajitas. Por ejemplo, ballet ha cambiado mucho. Ahora en la Compañía Nacional de Danza les piden cierta estatura, si no, no pueden quedarse, porque ya ha cambiado mucho el ballet, por ejemplo, pero depende mucho de
las propias dinámicas de los equipos y sobre todo cuando ya tienden a ser más profesionales, ¿no? O semiprofesionales. Pero este tema de los ejercicios, la recomendación generalmente para los niños es, cuando ya están en edad escolar, 1 hora de ejercicio al día se considera recreativo o lúdico, que es 6 horas a la semana, hasta 10. Que los niños hagan lo que más les gusta, porque lo van a hacer con más gusto, lo van a hacer de manera más disciplinada y le van a poner mejor empeño a ese ejercicio. Son muchísimos los papás que sacan a la niña de ballet para meter la natación para que crezca y abandonan la natación porque eso no es lo que les gusta y viceversa, ¿no? Sí, claro. Entonces, jóvenes atletas en promedio 2 horas 2 horas 6 veces por semana. Y Sí, entonces, 12 horas a la semana, independientemente de cómo se administren. Y sí, hay niños que llegan a mucho más. Bueno, son mis pacientes, los sigo, por ejemplo, hacen clavados y entrenan cerca de 3 horas, 6 veces al día, son 18 horas a la semana. Entonces, pues sí, necesitan estar con continua vigilancia porque si no tienden a comer menos. Y es de lo que los papás tienen que estar, come. Ay, no tengo hambre, necesitas comerte esto porque si no alcanzas a tus calorías, ¿no? Por ejemplo. sí, entonces papás, ahí hay que llevarla con un nutriólogo, pediatra. Digo, no es necesario enfermedad, sino para, al contrario, que esté en sus requerimientos o para esos extras con la adecuada energía consumiendo. Tenemos otra pregunta que, bueno, aquí ya vamos a brincar un poquito, es ¿en qué momento debe empezar el desarrollo puberal? Digo, está un poquito ambigua, pero ¿cuándo empiezan generalmente? Digo, no nos queremos meter mucho a una pubertad precoz y demás, porque si no nos vamos aquí a 3 horas. Pero en Exactamente. general, ¿cuándo un papá va a empezar a ver los cambios? A ver, sí, es también es una pregunta muy común y es complicado de explicarlo porque es una pregunta más amplia. Pero, datos así prácticos que tienen que saber. Las niñas empiezan pubertad cuando aparece el botoncito de sus pechos, que ya es el desarrollo de lo que van a hacer después las glándulas mamarias. Ese es el inicio de la pubertad en niñas. En niños se considera que empieza la pubertad ya, digamos, el banderazo de salida, cuando empieza a haber vello en su región genital. Eso es el inicio de la pubertad y puede haber muchas edades. Cuando el desarrollo de las niñas empieza antes de los 8, es muy temprano. Cuando los niños empiezan a tener vello antes de los 9, es muy temprano. En ambos casos se llama pubertad precoz. Y eso necesita atención sí o sí por un endocrinólogo pediatra. Del resto, que son normales, se considera que hay 5 categorías. Mencionábamos antes el tema del crecimiento, ¿no? Hay niños que se desarrollan muy tarde y niños que se desarrollan muy temprano. Piénsenlo en la escuela. Las niñas, por ejemplo, hay niñas que tan temprano como tercera o de primaria, que es cuando tienen 8 años, están teniendo los primeros cambios y van a tener su primer periodo probablemente alrededor de los 11, es decir, 3 años después. A los 11 todavía están en primaria. Y hay un grupo de niñas que empiezan a tener los primeros cambios tan tarde como los 12 años, que ellas están en secundaria. Y van a tener su primera menstruación probablemente a los 15, que es al final de la secundaria, a principios de la prepa. Es más o menos los tiempos de las niñas. De los niños, normalmente empiezan por ahí de cuarto o quinto de primaria, y esos mismos niños van a tenerlos, digamos, a terminar la pubertad es un poco más larga en los varones, a mediados de secundaria. Mientras que hay varones que van a entrar a la prepa todavía sin cambios importantes y van a terminar de crecer a los 19, 20 años. Entonces, son un gran abanico de edades. En cada uno de en tanto niños como niñas, cada grupo se separa. Hay un grupo que se llama maduradores muy tempranos, tempranos, intermedios, tardíos y muy tardíos, que es como los clasificamos los endocrinólogos. Pero es importante que sepan esto, que hay niños que lo hacen normalmente muy temprano, pues es decir, empiezan su desarrollo de manera muy temprana y otros más tarde, y otros promedio. Lo mismo con las niñas, también tienen un rango de edades. Mi recomendación, dicen por ahí que nadie vende pan frío, ¿no? Mi recomendación es cualquier niño o niña, cuando está empezando la pubertad, no está de más hacerle una revisión por un endocrinólogo pediatra para ver que todo esté bien. La pubertad es un periodo muy complejo, y eso me refiero solamente a lo biológico. De la adolescencia ni hablamos, que hay adolescentes que duran los 40 años y eso ya es otro tema. Pero la parte biológica es muy compleja y
es muy común que haya niños y niñas que se desarrollan, de repente tienen pubertades muy rápidas y muy intensas, pero muy cortas y no crecen. Hay niños y niñas que presentan pubertades tardías y de repente están muy desconcertados porque ya todos los demás crecieron y están altos y ellos no tienen, los niños no tienen todavía ni siquiera un barrito y las niñas todavía no tienen cambios físicos, ¿no? Todavía no tienen los cambios corporales. Entonces, ante cualquier duda, siempre es mejor inicialmente con su pediatra y si tienen alguna duda un poco más compleja, con un endocrinólogo pediatra para que lo resolvamos, porque hay maneras de predecir cuándo las niñas van a tener su primer periodo, cuándo van a dejar de crecer, igualmente los varones cuánto tiempo les queda por crecer. Y mientras más temprano lleguen, les podemos ayudar mejor. Muchísimas consultas que yo veo de crecimiento son un poco, algunas niñas, no son muchas, pero son mucho más varones que llegan preocupados por su crecimiento a lo mejor a los 16 años, cuando ya se acabó el crecimiento. Estaban esperando un estirón y nunca llegó, o fue muy poco intenso y terminan en una estatura muy por debajo de incluso de lo que les tocaba por genética, lo que hablábamos antes de la fórmula de Tanner. Entonces, de repente sí hay chicos que este, es muy común, por ejemplo, hay una cantidad enorme de información errónea, incluso hasta un libro que venden en PDF, que lo publicitan mucho en redes sociales, que les dice, tú puedes crecer a la edad que quieras y cuanto quieras, y les dice que si toman suplementos pueden crecer, y no es cierto, simplemente lo hacen por sacarles dinero. Entonces, lo mejor que podemos hacer por los niños y niñas es, cuando empieza la pubertad, vamos a checarlos, veamos que están creciendo bien, que es adecuado a su desarrollo, etcétera, para ver que todo esté en orden. Por ejemplo, una de las cosas que les pasa muy frecuentemente también es que empiezan a crecer niñas o niños, de repente son más altos que el promedio de sus compañeros en primaria. Niñas por ahí de quinto de primaria, niños a lo de sexto de primero de secundaria. Uy, son muy altos, ¿no? Y le sacan a lo mejor una cabeza a sus compañeros. Pero resulta que tienen una pubertad muy rápida, pero poco intensa, o no efectiva, digamos. Entonces, ya tiene su estatura definitiva, a lo mejor he visto chicos que a los 14 años ya dejaron de crecer y ya están en su estatura definitiva. Y muchos compañeros que eran bajitos en primera secundaria, de repente ya para la prepa ya los rebasaron y ahora son ellos los que les sacan la cabeza, ¿no? Entonces, para ver realmente, digo, finalmente hay niños y niñas de muchos tamaños, ¿no? Y hay muchas cosas que son normales y hay gente alta, hay gente baja, hay gente de complexión más gruesa, complexión más delgada. Pero muchos chicos vivimos en una sociedad y al final les interesa mucho saber cómo pueden ellos crecer, les interesa no estar tan bajitos. Y para muchos niños es una cuestión que realmente les preocupa. Para poder resolver esas dudas hay que verlos temprano. Sí, gracias, doctor Miguel Ángel. Y bueno, va yendo hacia esa pregunta y lógicamente no dando ni nombres comerciales, ni dosis, ni nada, porque esto no es una consulta. Exacto. Dice, por ejemplo, si mi niño es el más bajo del salón ya, o el segundo y ya tiene mucho tiempo, aparte de la consulta, ¿los médicos dan algún medicamento o algo que no sea hormona de crecimiento? Eh, sí, sí hay otras alternativas. Eh, Hay una alternativa que es solamente para niños varones, que Ujú. puede también a crecer, pero también depende mucho de qué momento lleguen nuevamente. Ahí es un medicamento que es tomado, que Ujú. la manera en que las hormonas se procesan en el cuerpo y puede darles un poco más de tiempo para crecer. Pero lo cierto es que debo decirles, salvo este medicamento que solamente es para varones, una de las pocas alternativas que tenemos para ayudarles a crecer es definitivamente la hormona de crecimiento. Ni es para todos, ni todos la necesitan, ni la damos innecesariamente a niños que simplemente no se trata nada más de quiero crecer, ¿no? Ujú. Hay niños que la necesitan, que hay indicaciones muy precisas, ¿no? Es como decirte, no te voy a decir que te tomes eh, X medicamento, simplemente porque pues creo que te puede hacer bien, ¿no? Necesitas un diagnóstico preciso, necesitas estudios, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la hormona de crecimiento, no es como hormona para todos y que todos crezcan. Pero sí, en muchos casos es la principal herramienta que tenemos cuando buscamos que ganen estatura y no lo están haciendo por ellos mismos. Y que no es hormona del crecimiento. También, pues muchos papás ya conocen que existe una hormona del crecimiento. Entonces,
se preguntan, digo, ahorita nada más para que supieran qué estudios les mandaría a pedir el doctor, cuáles son las, bueno, indicaciones o inclusive contraindicaciones para saber si ni siquiera es para mi hijo. Digo, en general, ¿qué nos podrías decir de hormona de crecimiento? Sí, la hormona de crecimiento es un tratamiento, eh, es una inyección que se aplica a diario de una manera, incluso los dispositivos son muy parecidos a los de la insulina, por ejemplo. Eh, Hay una serie de estudios que se tienen que hacer de diferentes tipos según lo que busquemos, pero en todos los casos, el primer estudio, el primero de todos, es la radiografía de la mano. Como les mencionaba, como para saber, predecir, por ejemplo, cuál es la estatura definitiva de una niña o de un niño, cuánto tiempo le falta para terminar la pubertad, ese tipo de cuestiones, la radiografía es nuestra principal herramienta. Y eso es como lo primero que pedimos. De ahí ya partimos para saber si necesitan otros estudios. En mi caso, por ejemplo, muchas veces llegan niños que ya los traen sus papás, casi, ya, denle hormona de crecimiento, a ver, espérame, vamos a, vamos a ver cómo está. Y muchos niños, en la gran mayoría de los casos, no la necesitan. Los vamos vigilando, vamos viendo que crezcan bien. A veces son temas de nutrición, a veces son temas de alergias, a veces son temas de un montón de cuestiones que pueden causar que los niños no crezcan independientemente del hormona de crecimiento. Pero sí hay niños que efectivamente la necesitan, que les puede ayudar a que tengan una mejor estatura y no solamente una mejor estatura. La hormona de crecimiento no solamente ayuda a que crezcan los huesos, pero por ejemplo hay niños que tienen problemas que incluso su masa muscular es muy baja por diferentes cuestiones, por problemas alimentarios, como mencionaba, de alergias, enfermedades genéticas, incluso en algunos casos. Entonces, la hormona de crecimiento también les ayuda a aumentar su masa muscular y en ese caso tienen otros beneficios más allá solamente del crecimiento. De las contraindicaciones, en general es un medicamento muy seguro, siempre y cuando sea en la dosis adecuada, por el tiempo indicado, con una indicación precisa y vigilado por endocrinólogo pediatra. Como se ha hecho tan famosa, bueno, en general, quienes nos dedicamos a esto nos hemos dado cuenta que, o cada cierto tiempo nos enteramos de que alguien la está prescribiendo, o llega una receta de alguien que la prescribió sin ser, a veces por Especialista de esto. a veces por médicos generales, a veces por otras especialidades que no tienen nada que ver con el crecimiento y se los mandan a los niños. Y está mala dosis y está mala indicación y ahí es donde pueden tener problemas. Entonces, realmente los que tenemos la formación y la experiencia en usarlo, pues somos los endocrinólogos pediatras. En algunos casos, algunos endocrinólogos de adultos, sobre todo algunos que sí tienen como más experiencia en niños, pero en general endocrinología es quienes tenemos que hacerlo. Y cuando se hace así es un medicamento bastante seguro. Por ahí rondan en internet páginas que dicen que la hormona de crecimiento causa cáncer y que causa leucemia y que causa tumores de hueso. Y bueno, es probablemente uno de los medicamentos más estudiados. Hay un grupo de niños que se estudiaron a principios de los 80s en Europa y otro de Estados Unidos en los 90s. Ambos grupos se estudiaron prácticamente por 20 años, precisamente no porque recibieran 20 años de hormona, sino porque se los dieron durante 1, 2, 3 años, a lo mejor un poco más de tiempo, pero lo siguieron hasta la edad adulta para ver si tenían riesgo de tumores, riesgo de cáncer. Y no, se ha visto que es un tratamiento muy seguro siempre y cuando se use bien. Y una pregunta muy importante, bueno, que a mí sí no quería dejar pasar el momento de hacerla porque ya estamos un poco sobre el tiempo, es cómo manejo a mi hijo, cómo le digo para no afectar su autoestima de que vamos a ir a buscar ayuda. ¿No? Porque digo, el diferente es el chiquito del que vamos a ir y ni se sabe y está jugando en la consulta y ahí con todo lo que los pediatras ponen ahí para que los niños estén jugando, pero ya un niño que esté en la pubertad, que no queremos herir sus sentimientos, su autoestima y todo, ¿cómo le dice una mamá o cómo sugieres que sea esa invitación? Porque vamos a ir a checarlo porque algo no anda bien. Porque no promete nada de que de ahí sea el estirón, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? ¿Cómo sugieres que pueda hacer esa invitación de los Fíjate papás? que muchos chicos, niños y niñas, cuando la inquietud es crecimiento, ya muchos incluso cuando van con los papás, ellos mismos fueron los que les dijeron, llámame con el endocrinólogo porque quiero ver qué está pasando, ¿no? Ya los niños muchas veces nos dan las vueltas. Tienen
experiencia en buscar cosas en internet, en encontrar redes sociales. No es raro que los niños ya lo sepan. O alguien en el salón ya se lo ha estado diciendo todos los días, ¿no? Todos los días Exactamente, hablan ¿no? de... Entonces, oye, quiero crecer, llévame con el doctor para que me ayude a crecer, ¿no? Y muchos chicos ya lo saben. Algo que les suele asustar un poco más que la propia consulta es la revisión. Muchos ya están en la edad que tienen mucho pudor y que no quieren que nadie los vea y por supuesto mucho menos que los toquen, ¿no? Sí me ha tocado niños y niñas que están de mal humor o niños más pequeños, tipo a lo mejor 9 a 11 años tal vez, que todavía están como medio pequeños, que están asustados y todavía no quieren porque alguien les dijo, ¿no? Por ejemplo, me tocó una vez un niño que estaba ya un poco más grande, a lo mejor 12 años, muy renuente a todo y muy de malas, ya un poquito ya haciéndole la plática y tratando de ver qué estaba pasando, dice, pues es que un amigo ya fue a un endocrinólogo y me dijo que le revisaban los testículos y no quiero que me los toques, ¿no? Ya lo saben, los niños ya saben muchas de esas cosas, ¿no? O las niñas saben que las van a revisar. Entonces, lo que hacemos todos, y eso creo que es, en general lo hacemos todos los endocrinólogos, como es parte de nuestro entrenamiento, es ser muy respetuosos al momento de hacerlo e incluso, particularmente yo lo que hago es incluso pedirles permiso para ver si los puedo o no revisar, ¿no? Si un niño o una niña o sean adolescentes o en la edad que estén, si ellos no me autorizan revisarlos, no lo puedo hacer y no lo hago porque no se trata de convencerlos con un dulce, no, o sea, si no quieren, no se hace. Y ahí lo que hacen, particularmente lo que yo hago, y sé que muchos lo hacen también, es, si no me dejas, entonces te enseño la imagen y dime cómo están. Y es más fácil para muchos niños, ¿no? Pero esta parte del respeto es importantísima en esta edad. A lo mejor esta pregunta también puede ir más cómo, no, a no herir sentimientos en temas de ¿cómo le digo a mi hijo que está chaparrito, no? Créanme, los niños lo saben mucho antes que ustedes. Entonces, más bien es, oye, hablen con sus hijos en el sentido de, oye, mira, ¿te gustaría que fuéramos a una consulta para que revisen cómo estás de crecimiento, para ver que todo esté bien? Y esa plática, tenerla con los hijos es mucho más constructiva que, ay, te iba a llevar a comprar algo y chin, terminamos en el consultorio del médico, ¿no? Porque esa experiencia va a ser más desagradable para todos. Sí, gracias. Te agradecemos mucho, doctor Miguel Ángel, todos estos tips. Digo, como papás, algunos apenas vamos para allá, a esa preocupación. Otros ya están justo ahorita con el hijo en la pubertad. Esperemos que no en la adolescencia, es decir, ya terminando ya por las últimas de lo que pueden hacer, pero siempre es momento de una valoración oportuna. Les vamos a compartir al final, nos faltaron preguntas, gracias a los papás y a las mamás que nos enviaron. Les sugiero de verdad que sigan al doctor Miguel Ángel Wagnelli en sus redes sociales, que ahorita al final las vamos a poner en la diapositiva, o si quieres irnoslas comentando para aquellos papás que seguramente en alguno de tus eventos saldrá el tema de que tengan esa duda. Claro que sí, muchísimas gracias, Moni. Mis redes sociales, el Instagram es @hormonas y neuronas, así como así corrido. En Facebook, que es donde hacemos los live y donde hay un poquito más de movimiento de repente, estoy con mi nombre, doctor Miguel Guañeli, endocrinólogo pediatra, y así lo pueden encontrar. Y ahí es donde está la mayor parte de la información. Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita que ya concluyó la entrevista, les puedo decir que es un gusto. Yo dije, ahorita se va a ir la luz o va a pasar algo. Nos costó mucho trabajo coordinar esta sesión, coincidir. Yo cancelaba y cancelaba. O sea, digo, nos ocurrían cosas que nos impedían coordinarnos. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Esta taza me la regaló mi amiga Ana Karina López, neuróloga pediatra, que también el doctor conoce. Entonces me la regaló, creo que hace como 15 años, todavía sobrevive, amiga de Oaxaca. Y bueno, también me regalaron este café de Oaxaca que lo vamos a probar y está, ahorita me lo acabo de preparar, notas achocolatadas, además, a ver si después podemos comentar un poco más acerca de café. Te debo el café, Miguel Ángel, me dices qué día vas a... Ya habrá oportunidad. Y ahí te lo dejo. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Por favor, síganos en las redes sociales que nos comente el doctor. Denos un like aquí al video. Y bueno, ahorita esperemos que
próximamente esto se reactive para hacerlo de manera presencial, si no vamos a continuar con esta modalidad de videos grabados. Pónganos en sus comentarios también qué tema les gustaría que tomáramos en cuenta. Yo sé que debo unos por ahí de gastroenterología, pero bueno, lo sé yo misma o con algún invitado, con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel Ángel, nuevamente y nos vemos pronto. Al contrario, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí y habrá oportunidad de que sigamos platicando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.